Hola, bienvenido de nuevo a Nagarjuna. Vamos a empezar con algunas palabras en sánscrito que es bueno conocer para la dura tarea que nos espera de seguir explorando ese momento especial cuando todo lo que necesitas para que algo suceda sea reunido y lo que quieres que ocurra está a punto de surgir. Ese punto en el tiempo. Estamos aquí en el estudio, estábamos discutiendo si hay una buena palabra en inglés para eso. Había algunas palabras, hay un modismo que dice todo se juntó o algo así, pero no tenemos una sola palabra para eso. En sánscrito hay una sola palabra para ello y es samagriya, di samagriya, samagriya. Sí, puedes verlo aquí. Cuando las causas y condiciones se juntan, eso se llama samagriya. Empecé a trabajar, a tratar de descomponer esa palabra, ¿verdad, Cristina? Esto es lo que hacemos normalmente. Y sama en tibetano es dumspo, que significa que todo se reúne. Así que pensé, aquí estoy en una racha. Sama es juntos, entonces gria debe ser venir, o tal vez está relacionado con gr, agarrar o venir. Y luego revisé Monier Williams, que es probablemente el mejor diccionario de sánscrito de todos los tiempos, y dijo, no, viene de Sam Agra. Sam Agra, sí, Cristina, como acabas de decir, Agra significa la punta, como los pasos de Sviorlam, el segundo, o la ciudad Agra, donde se encuentra el Taj Mahal. Agra significa la punta o el punto más alto. En Monier Williams se explica cómo Sam Agra, así que viene de Sam Agra. Sam significa totalmente y también reunirse, y luego Agra significa punta, que significa el pináculo. Así que piensa en ello como el pináculo de la preparación o el pináculo de la conjunción, porque todo se ha reunido perfectamente. Agra, ¿ok? Así que afirma que viene de eso. Eso sería normalmente el empujón en el modo en que a mí me parece, pero creo que está bien, hace una buena historia, como se dice. Y por cierto, discutir estos puntos en sánscrito puede ser interminable a lo largo de los siglos. La gente lo ha intentado a lo largo de los siglos. Creo que si encuentras una que suene razonable y que además cuente una historia o cuente un punto útil, lo acepto. Si ayuda a mis alumnos a recordar las piezas, lo acepto. La segunda palabra que me gustaría quisiera que aprendieran es pala, pala, y en tibetano es brasbu. La raíz verbal pal significa fructificar o madurar como un fruto. También significa expandirse o reventar como un globo. Y las palabras lleno, las palabras pura, la palabra palón, la palabra pur, como en Singapur, Rayapur. Singapur significa lleno de leones y entonces Pur se convirtió en la palabra de la ciudad porque significa lleno de gente. Así que de nuevo la P puede cambiar por F, R puede cambiar a L y se obtiene completo. De todo esto, pala, la idea de una fruta que se expande hasta que esté lista para abrirse y entonces la muerdes. Así que eso es pala. En sánscrito eso es resultado. Por lo tanto, estos van a ser fáciles de recordar, ¿verdad? Samagriya, la punta de todo lo que se junta, y luego pala, que significa fruta. Quien esté fuera puede entrar, se lo preguntan. Creo que es Jaso. Ahora hemos llegado a otro punto en el esquema. Ya lo habíamos examinado. ¿Está la apertura del café de alguna manera presente en reunión final de todo lo que necesitas para abrir la cafetería? Teníamos argumentos a favor y argumentos en contra. Y ahora Choni Lama dice el siguiente verso de Nagarjuna. Puedes considerar
En realidad, acabamos de negar las dos posibilidades de que la apertura del café estuviera presente en la unión de todo lo que necesitas para abrir el café. Y también negamos la posibilidad de que no estuviera presente de alguna manera, o si no, podría salir cualquier cosa de la unión de todas las causas. Ahora él dice, vamos a negar la posibilidad de ambas. ¿Ok? ¿Qué está ahí y no está ahí? ¿Ok? Entonces, cambia la redacción aquí. No se dice surge un resultado que ya está presente en las condiciones. Ahora solo dice es siquiera una posibilidad. Así que es un poco diferente, un tono diferente. No estamos discutiendo, ¿puede este resultado surgir? Estamos discutiendo, ¿tiene siquiera sentido decir que existe o no existe en el momento del montaje de las condiciones? Montaje final perfecto de las condiciones. Samagria. Muy bien, aquí vamos. Y como ves, siempre estoy, bueno, no se puede ver aquí. Es un punto interesante que la versión de Nagarjuna utilizada por Choni Lama es ligeramente diferente de la versión de Nagarjuna. Encontré la base de datos de John Brady en la base de datos de Tengyur, así que lo que tenemos aquí es probablemente una de las primeras traducciones de un antiguo libro indio que no fue elegida. Y a Son Kappa le gusta decir, me gusta leer los que no llegaron a Tengyur porque a veces son mejores o a veces algunos de los versos son mejores. Así que te puedes imaginar dentro de 50 años la gente tratando de elegir qué traducción de este libro va a ser la estándar. Cualquiera que elijan va a tener algunos puntos débiles que no estaban presentes en algunas de las alternativas. Y lo que tenemos aquí, si realmente es un nerd de los textos, tienes una versión que fue popular de alguna manera, incluso antes de que se tomara la decisión final. Hay algunas diferencias interesantes y cuentan historias. Son provechosas de estudiar si tienes mucho tiempo libre. Pero si la gente te manda mensajes de texto toda la mañana, no es posible. Ok. Ahora dice, no discutamos si la apertura del café está presente en la reunión de todo lo que se necesita para abrir el café como una joya en un anillo. No lo miremos de esta manera. Miremoslo de esta otra manera. Está presente de forma implícita en el sentido de que se apoya en la unión de las causas y condiciones. Se basa o depende de la unión de, así que no digamos que está anidado en las causas y condiciones. Veamos si se puede apoyar en las causas y condiciones. Si se puede apoyar en las causas y condiciones. Puede estar presente en el sentido de apoyarse en las causas y condiciones. Entonces es un poco diferente, ¿no? No está presente anidado en las causas y condiciones, está presente apoyado en las causas y condiciones. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Lo siento. Si dices que el resultado está presente en la reunión de todas las causas y condiciones necesarias en el sentido de apoyarse en ellas, en ese caso debería ser de alguna manera detectable en las causas y condiciones. Si se apoyara en las causas y condiciones, si estuviera presente en el sentido del vaso apoyado en la mesa, entonces debería de ser alguna manera perceptible.
en las causas y condiciones. Si fuera el apéndice necesario de las causas y condiciones, entonces cuando viste las causas y condiciones, deberías de alguna manera ser capaz de ver el resultado que va a salir de las causas y condiciones. Debería estar presente como una taza apoyada en la mesa. Dice, pero eso no está bien. Si estuviera presente en el acto de apoyarse en las causas y condiciones o descansando en las causas y condiciones, entonces debería ser detectable por alguna percepción correcta, ¿verdad? Dijimos que esa era la definición de existencia, pero no lo es. No hay forma de percibir la cafetería operando en presencia del edificio y el capital y la comida sin cocinar. ¿Ves lo que quiero decir? No se puede ver. No es observable en las causas y condiciones antes de que surja. Así que cancela esa idea. Ahora, ¿cómo va a ser lo siguiente? Dímelo tú, voy a decir lo que ha dicho hasta ahora. Tú me dices lo que va a decir después. Está presente la apertura del café en todas las condiciones y causas para su apertura, de manera que se apoye en ellas o descanse en ellas. Y tú dices, no. Y digo, ¿por qué? Y tú dices, porque no podemos observarlo en este momento. Y digo, entonces, ¿qué hará Nagarjuna a continuación? ¿Qué? Sí, están desconectados, no se apoyan en las causas y condiciones. Entonces dice, Medanayan significa, y si no se apoyan en las causas y condiciones, y si no se está presente allí desencadenado en las causas y condiciones, también es imposible. No es real, son las opciones de Nagarjuna. Ambas opciones son imposibles. Necesitamos dame la palabra tibetana por $100. Connie, $100, pídeselos a Jigme cuando vuelva, ¿de acuerdo? Está visitando a sus parientes en California, en Holanda. Bien, entonces también es incorrecto decir que la apertura del café no se apoya en las causas y condiciones en el tiempo de las causas y condiciones, porque entonces no habría relación necesaria entre la apertura del café y las condiciones para la apertura del café. Si la apertura del café no fuera necesariamente dependiente de esas causas y condiciones, y en ese caso dice, podrías usar, toma la foto, Tim, puedes usar un trozo de carbón para abrir el café. Al parecer en el Tíbet esto es como si quieres dar un ejemplo de alguna cosa ridícula que podría ser la causa de lo que estás hablando. Si esa no era la causa como se suponía, diría que es una caca de conejo o algo así. Ha dicho un trozo de carbón. Dos sol, que nunca verás. Dos sol significa roca de carbón. Entonces una roca de carbón debería, entonces las rocas de carbón, entonces listo para operar. Lo siento, cafés en funcionamiento. Los cafés en su día de apertura deben salir de rocas de carbón al azar tiradas en el suelo si no tuvieran que haber alguna relación entre ellas. ¿Entendido? Muy bien. Hemos superado esa, bendito Dios. A ver si se hace más fácil. Siempre esperas que se haga más fácil y no lo hace. En el momento en el que esperas que sea más fácil y no hay esperanza. Bien. Si el resultado de la apertura del café no surge directamente de las causas y condiciones que se unen, ¿es una posibilidad que surja indirectamente? Lo diré de nuevo. Si no es el caso que el café abierto surja de la unión de las causas y condiciones para la apertura del café, entonces pueden las causas y condiciones que
confluyen de alguna manera en el tiempo de crear la apertura del café, es decir, después de que haya pasado algún tiempo. Existe de alguna manera un periodo intermedio entre la unión de las causas y condiciones necesarias de la aparición del café, donde podríamos conseguir los rollos de canela. El último reto de Connie: hacer el mismo sabor con todos los ingredientes saludables como el producto estrella del café. Y solo veo a Javi como un químico loco con su, ¿cómo se llama ese azúcar? Azúcar de fruto del monje, tratando de conseguir el sabor de un rol de canela. Las posibilidades no son muy buenas. Aquí vamos, aquí está el verso. ¿A qué hora paramos, Tim? Lo siento, sí, en 4. Dentro de 30 minutos a las 5. De acuerdo, bien, muy bien, aquí vamos. Ahora, para entender o apreciar este verso, puedes traer el verso de vuelta. Quiero que aprecies una palabra aquí, que es shin. Es la segunda palabra aquí en la segunda línea y es la segunda palabra de la tercera línea. Shin. Chin está obviamente relacionado con la palabra dar, así que el nombre de la primera perfección de las 6 perfecciones del Bodhisattva es Shimpa. Quieres dar como una S adelante, pero aquí solo tienes chin y ese es un uso muy único del verbo que significa escupir un resultado. Significa escupir un resultado. Y también es el verbo que se utiliza para destilar medicamentos de las hierbas. De las hierbas medicinales se llama chin, así que de alguna manera se hierven las hierbas y luego el chin se produce en este especial, dan el líquido medicinal. Entonces se deshacen las hierbas de las que destilaste el líquido. Estas hierbas desechadas están permitidas para los monjes y monjas. Tienen que revisar en los cubos de basura para encontrar las cáscaras usadas y no les permiten usar telas nuevas y cosas así. Se supone que deben vivir de lo que la sociedad ha tirado. La verdad es que es una idea genial. Así que ten este sentimiento. Cuando se habla de causa y efecto, ¿qué significa la palabra yin? O cuando se habla de la convergencia de causas y condiciones, ¿qué significa la palabra yin? Escupió el café abierto. Entonces, el café abierto fue escupido como la medicina de las hierbas después de hervirlas, al hervirlas. Así que trata de meter en tu mente este concepto que tal vez no tenga una palabra concreta en español, de causas y condiciones que se reúnen en el momento final y luego, ¡puf!, escupen un café el día de la apertura. ¿Ok? Y vamos a hablar sobre el estado de la causa antes del escupitajo, durante el escupitajo y después del escupitajo. Vamos a hablar del estado de las causas y condiciones que se han reunido después de haber escupido el café terminado o mientras escupen el café terminado o incluso después. ¿He dicho después o antes? Aquí vamos. Si ese es el caso, que la causa
no sé cómo decirlo, si es el caso que la causa exhibe su poder para producir algo, si se da el caso de que la causa expulse el resultado, escupe el resultado y luego se agota, ¿de acuerdo? Aquí vamos. Es el caso de que una vez de las causas y condiciones para que el café se abra han escupido un café el día de la apertura, entonces se agotan. Y dice, sí, quiero decir que ese particular, el dinero que has ahorrado para la apertura del primer día, ha escupido el café y cuando el café esté ahí, ese dinero ya ha desaparecido. Entonces, es el caso que en la producción directa del resultado, la causa se ha desgastado, se ha agotado antes que el resultado, ¿o cuándo? Después del resultado. Está preguntando, ¿ok? Digamos que la potencia del yin, la potencia de producción, de poder escupir de la semilla se ha agotado en el momento en que se abre el café, digamos eso. Este es el otro tipo, dice, mira, no veo por qué tienes un problema, Nagarjuna, cuando todo el dinero y todos los trabajadores y toda la comida no cocinada se haya reunido y escupido el café en el primer día de la apertura del café, entonces sí se ha agotado su energía por definición. Eso es lo que hacen las causas, se agotan creando sus resultados. Dice, no veo ningún problema, esa es su posición. ¿Cuál es la posición de Nagarjuna? Si la causa se agota en producir el resultado, entonces en ese caso el café fue escupido y la causa que lo escupió ya no puede tener una relación, porque las causas se usaron en sí mismas para escupirlas. Ok, una causa que se ha agotado a sí misma y por lo tanto ha dejado de existir, no puede tener una relación con un café abierto. ¿Sí? ¿Entendido? Ok. Si el resultado de alguna manera tuviera que hacer contacto con la causa que se ha agotado, entonces el resultado debería haberse agotado también. Lo diré de nuevo. Si el resultado final de alguna manera tiene una relación con una semilla o una reunión de causas y condiciones que ya se ha agotado a sí mismo, entonces algo que sí existe está teniendo una relación con algo que ya no existe. Y eso no es posible. Si la causa se usa a sí misma para producir el resultado, es ilógico porque el resultado nunca podría tener contacto con la causa porque la causa se habría ido para cuando se produzca el resultado. Entonces no habría causa y efecto. Y entonces nuestro trozo de carbón podría abrir la cafetería porque no hay conexión allí tampoco. Todo lo que no tuviera conexión podría hacer que el café se abriera. Eso es lo que realmente esperamos. Muy bien. Y si además dice que la otra opción es que en el momento que escupiera, el resultado terminaría porque fue escupido por una causa final. Y solo las cosas de la misma naturaleza pueden tocarse entre sí. Así que si la causa se agota a sí misma para producir el resultado, entonces sí tiene
contacto, si ese particular resultado pudiera tener contacto con ese tipo de causa particular, entonces eso tendría que ser un resultado que se desvaneciera de la existencia incluso cuando llegó a existir. Por eso es que es lo que hacen sus hermanos y están tomados de la mano. Ni siquiera voy a intentar la foto, ¿de acuerdo? Déjalo, Tim, ¿de acuerdo? Ah, ahora bien, si la causa pudiera producir el resultado antes de que la causa se agotara, ¿ok? Si la causa puede producir el resultado antes de haberse extinguido en la producción, existe un problema si se extingue totalmente en la producción, porque entonces el resultado no tiene nada con quien conectarse. Así que tal vez el otro tipo va a decir, sabes que la mayoría de las causas se consumen y luego se produce el resultado. Entonces todavía hay una relación, así que sigue habiendo una relación. Entonces, de alguna manera, si la causa desapareciera ante ella antes de que el resultado saliera, así que lo siento, digámoslo de otra manera. Si la causa se extingue a sí misma, se produce una pausa y luego el resultado sale. Eso también es imposible. Si la causa se extingue a sí misma, toma una pausa y luego sale el resultado. También es imposible porque algo como el brote que sale tendría que surgir sin la presencia de la causa. El brote tendría que salir después de que hubiera pasado un momento en el que la semilla ya ha desaparecido. Tendría que haber una brecha. ¿Por qué? Si la interrupción del resultado y la interrupción de la causa existieran por naturaleza, si el final de la causa y el final del resultado existieran desde su propio lado, entonces la dependencia del resultado en la causa, esa relación tendría que existir por naturaleza. Yodna, si la relación entre el resultado y la causa existiera por naturaleza, entonces el resultado podría ocurrir sin la causa. Si la relación existiera por naturaleza, porque el resultado existiría por naturaleza y existir por naturaleza implica que no depende de otra cosa. Por lo tanto, es lógico decir que la causa se ha extinguido y entonces llega el resultado después de que la causa se haya extinguido. ¿Por qué? Porque en ese caso, el momento de la extinción de la causa y el tiempo de la extinción del resultado deben ser simultáneos porque tienen una relación. Uno debe estar presente cuando el otro esté presente. La causa y el efecto tienen una relación, ¿sí? Debe estar presente una cuando el otro está presente. Sí, no se puede tener una relación si dos personas no están juntas en la habitación. Bueno, la causa se está agotando a sí misma en ese momento. Sí, entonces está bien, el resultado también se está agotando. Así que en el momento final de la causa haciendo lo suyo, el resultado dejará de existir. ¿Por qué?
Están tomados de las manos en la misma habitación. No puede ser que la causa desaparezca y luego aparezca el resultado porque no habría nadie a quien tomarle la mano. Así que en el caso de que la causa se está agotando para producir el resultado, entonces el resultado tendría que estar agotándose al mismo tiempo que la causa se está agotando. Y ambos deberían desaparecer de la existencia al mismo tiempo. Bien. Algo más fácil ahora, lo prometo. Toda la estructura de este capítulo era, no sé si recuerdas, porque fue hace mucho tiempo. La unión perfecta de las causas y condiciones ocurre antes de que aparezca el resultado o de alguna manera simultánea a la aparición del resultado. O de alguna manera el resultado sale primero y luego se reúne. 3 posibilidades, ¿cierto? Pasemos a la segunda posibilidad, que es que son simultáneos. La reunión de las causas y condiciones de la apertura del café se produce al mismo tiempo que la apertura del café. Veamos este rompecabezas. Acabamos de establecer, por cierto, que no pueden venir juntos antes de la apertura del café. Ahora vemos si es posible que ocurran al mismo tiempo. Lo siento, lo siento. Lo siento. Si te dijera el caso de que el resultado de la apertura del café apareciera al mismo tiempo que el último pago del préstamo, entonces la causa arroja el resultado y el resultado que es arrojado por la causa deberían ser simultáneos, ¿de acuerdo? Si la reunión de las causas y condiciones y la apertura del café se superpusieran de alguna manera, entonces no se podría distinguir la causa del resultado. No habría una distinción clara entre lo que estaba abriendo el café y la apertura del café. Si es el caso que la reunión de las causas y condiciones sucede al mismo tiempo que se arroja el resultado, si dices eso, sería imposible, sería incorrecto decir que el café se abrió en el mismo momento que todo lo que se necesitaba para que el café se abriera finalmente se reunió. ¿Por qué? En ese caso tendrían que ser simultáneos la apertura del café y el momento final, y todo lo necesario para que la apertura del café estaría sucediendo al mismo tiempo, probablemente el día anterior a la apertura del café. ¿Bien? ¿De acuerdo? Y eso es incorrecto porque nunca vemos un caso en el que la cosa que produce un efecto y el efecto que es producido por esa cosa sean simultáneos. Siempre hay una progresión de tiempo, ¿de acuerdo? Primero ocurre la causa y luego sucede el resultado. No es que puedan ser simultáneos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la tercera opción? Esta es la más interesante para mí. Sí, la causa y las condiciones para el café se abra suceden después de la apertura del café. ¿Qué es lo que esperábamos? Esto es porque hemos estado rezando lógicamente. Bien, aquí vamos. Si antes de las causas y condiciones que finalmente se dieron, si el café abriera antes de que las causas y condiciones estuvieran listas, entonces habría ocurrido un resultado sin una causa.
Si el café pudiera abrirse antes de tener todo el dinero y la comida y todo eso, entonces tendrías un resultado que no tiene una causa, que es lo que esperamos. Ahora, él va a la escuela de la Abhidharma y pensé que sería divertido para ustedes ir allí. Él va a la escuela de Abhidharma, pensé que sería divertido que fuéramos ahí, así que aquí vamos. Ellos tienen una idea especial y creo que es un reflejo de la idea Sankhya, ¿de acuerdo? El resultado de las causas y condiciones que se reúnen podrían... tengo, tengo que pensar en esto. Decir que las causas y condiciones para la apertura del café se han reunido se presentan en la apertura del café. Por lo tanto, la apertura del café ocurrió antes de que las causas y condiciones de la apertura del café ocurrieran. Existe como una certeza futura o algo así, que es una gran discusión en el budismo. Si todas las causas y condiciones necesarias están presentes, ¿podrían incluso evitar la apertura del café? ¿Es posible evitar la apertura del café? Y nosotros diríamos no, ¿ok? ¿Qué causas y condiciones estás diciendo? Oh, las causas y condiciones para la apertura del café. Oh, ¿esas son causas y condiciones de la apertura del café? Sí. Así que el café debería estar abierto mientras las causas y las condiciones están allí, porque son causas y condiciones para apertura de café. La apertura del café posee esas causas y condiciones. Por lo tanto, las causas y condiciones tienen que ocurrir después de la apertura del café, porque no se pueden llamar causas y condiciones para la apertura de un café, a menos que haya una apertura del café. Y esto es cierto, y esto se remonta a un punto antiguo hecho en el primer curso de ACI con la analogía de la lanza. Cuando los soldados llegaban a casa después de pelear todo el día en la batalla, se sentaban a comer, después de dejar sus lanzas, las apilaban en un trípode. Este es un ejemplo antiguo. Regresaban a casa después de un duro día de lucha, iban a sentarse a comer pizza y apilaban sus lanzas. Tenían sus lanzas apuntando hacia arriba, descansando una sobre la otra como trípode, y eso era porque si el enemigo aparecía y de repente para comerse la pizza podrían tomar una lanza rápidamente y empezar a picar a la gente. Y la analogía en el comentario de Pabonka Rinpoche de los 3 caminos principales que estoy seguro que recuerdas del curso de ACI es que es cierto que los resultados dependen de las causas, pero las causas dependen igualmente de los resultados porque no pueden llamarse causas hasta que se conozca el resultado. Ok, no puedes llamar dinero de la inversión de la apertura del café al dinero para la apertura del café. No se puede llamar la causa de la apertura del café hasta que se abre el café. Entonces puedes decir que es una causa porque si no, no habría apertura del café que tuviera la causa. ¿Entendido? No puede haber una causa para la apertura del café hasta que no se produzca la apertura del café. Solo cuando el café se abra y hay un resultado, se puede decir que tuvo una causa. Antes de que se abra el café, es solo una cosa la que está pasando, no tiene una segunda mitad. Una vez que la segunda mitad está completa, el resultado, el dinero, la comida, el esfuerzo de Rosa, se pueden llamar causas, pero solo después de que se conozca el resultado. Así que van a ir ahí. ¿Quiénes? Los abhidharmistas. Así que en ese sentido, la apertura del café existió al momento de reunirse sus causas y condiciones.
De lo contrario, no podría haberlos llamado condiciones para la apertura. Debe haber habido algún tipo de apertura del café alrededor de estas causas para ser llamadas causas y condiciones para la apertura del café. Entonces decimos, oye, esto es una tontería. John Brady es el único que lo dudaba. Ahora tiene razón. No es correcto. Si el resultado de la apertura del café estuviera de alguna manera presente antes de las causas y condiciones donde se reúnen finalmente, ese resultado ya no dependerá de esas causas y condiciones para su existencia. Si la apertura del café existiera durante el tiempo de las causas y condiciones, entonces tendríamos que decir que la apertura del café no estaba sujeta a esas causas y condiciones porque ya estaba ahí antes de que pudieran comenzar. ¿Ok? Si fueran simultáneos no habría dependencia. ¿Está bien? Y, y en este caso, podrías tener una apertura del café antes de tener las causas y condiciones. ¿Y dónde está la causalidad? Espera ahí, ¿de acuerdo? No digas, oh, esto es tonto, voy a pensar para pasar al rim o algo así. No pienses así. Lucha con ello. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo cubriremos hoy. Naces en un mundo donde no hay budismo, pero eres el único que se da cuenta de todo. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Está bien? ¿Una causa y su resultado son una sola cosa? ¿O una causa y su resultado son cosas separadas? Este es un viejo, todos ustedes están como, oh, ese es el libro de Uptala, ya sabemos la respuesta a eso, pero no me acuerdo. Bien, em, ¿es cierto que ser la causa es ser el resultado o es el caso de que ser la causa es ser diferente del resultado? Esa es la cuestión. Y vamos a cubrir la primera posibilidad. ¿Es cierto que ser la causa es ser el resultado? Aquí está el verso. Es un concepto interesante y se llama POA. Y aquí hay otro significado de la palabra POA, pero es similar, se puede decir. Alguien se acerca y dice, ¿cómo se dice? La causa se transforma en el resultado. Bien, no tienes que hablar de la causa, empezar, detenerte y luego el resultado, o bien empezar o detenerte o de alguna manera superponerse. No tienes que decirlo así. La causa se transforma en el resultado, lo cual es una forma razonable de decirlo, ¿verdad? Así que en la literatura de Nagarjuna se llama POA, que se refiere generalmente para nosotros cambio de vida. Si cambias de vida, cambias de renacimiento, ¿verdad? Pasas a un renacimiento del otro y aquí está hablando de la identidad de la causa, cambiando de una identidad como un resultado, pero es lo mismo. Es una persona que solía ser Bob y cambió a John, pero es la misma persona. El resultado de la causa con ropa diferente. La causa se cambió los pantalones y eso se llama resultado, pero sigue siendo la causa. Solo cambió sus pantalones. Ok, de acuerdo. Es una idea interesante. Veamos lo que dice Nagarjuna. ¿Estamos bien de tiempo? Tiempo, tiempo. 5 minutos más. Vamos a ver cuánto podemos hacer. No me gusta eso. Entonces, estás diciendo que la causa se detiene
y se transforma en el resultado. ¿Eso es lo que estás diciendo? La causa llega a su fin y luego se traslada hacia el resultado y cambia de alguna manera. ¿Eso es lo que está diciendo cuando dices POA? ¿Eso es lo que quieres decir cuando dices movimientos, correcto? Transferencias, transiciones hacia el resultado. ¿Eso es lo que estás diciendo? Y el chico dice sí y luego dice, bueno, suena... ¿Puedes poner eso en la pantalla? Es bastante bonito. El segundo. Sí. Es un hermoso ejemplo. Dukar significa los antiguos dramas sánscritos o tibetanos que se representaban en un pequeño escenario como las comedias griegas y las tragedias griegas. Solgar significa una obra de teatro, como las tragedias griegas clásicas y cosas así. Se llama Lukar. Lukar significa un actor en una de esas obras, así que tomaremos un actor en una de esas obras. Entonces dices que cuando una causa produce un resultado, es como si el actor interpretara un personaje en el primer acto y luego corriera entre bambalinas y se cambiara de ropa y saliera en el segundo acto e interpretara a un personaje diferente. Es un bello ejemplo porque es una especie de... Esa es la imagen que tenemos cuando describió Poa, ¿cierto? La causa se puso otros pantalones y se convirtió en el resultado. Es la misma idea. Lo mismo, esencialmente, puede tener un traje diferente y salir como un actor diferente, pero es el mismo chico. La causa y el resultado son el mismo chico en diferentes disfraces durante diferentes actos de la obra. ¿Eso es lo que estás diciendo? Así que estás diciendo que las causas son una especie de cambio de su apariencia externa y se convierten en resultados, ¿cierto? Entonces dices que ha salido un nuevo resultado, ¿no? Es una idea interesante si el resultado es el poder de la causa vestida con ropa diferente. Entonces la causa no ha cambiado realmente en su esencia, solo se ha puesto ropa nueva. Y en ese caso, lo que había allí a las 3 sigue estando ahí a las 3:01 y en ese caso es Rakpa. ¿Qué significa eso? Que es inmutable, es una cosa que funciona sin cambios, que es una palabra de 4 letras. He pensado en esa palabra, está fijo. Sí puedes decir fijo, pero ya sabes, en el budismo clásico es casi como decir una palabra sucia cuando dices, esta cosa hace algo, pero al hacer algo no cambia. Es totalmente indebido en todo el budismo, así que vas a decir, la causa es el resultado con ropa diferente. Entonces, de lo que estás hablando es de causa y efecto, donde nada cambia, es simplemente imposible, va totalmente en contra de todo el budismo. Vamos a detenernos allí porque todo el mundo debe tener dolor de cabeza. Una línea más. La otra opción es que la causa que cambia de ropa y se convierte en el resultado se sigue cambiando de ropa y entonces sería una progresión infinita. Así que eso se llama Tukmed. Tukmekpa es una idea en el budismo de que la misma solamente no hay ninguna razón por la que no deba seguir ocurriendo una y otra vez sin fin. Así que no sé, una semilla de durazno crea un árbol de durazno y luego crea otro árbol de durazno y este crea otro árbol de durazno y así sucesivamente porque todo es la misma semilla con diferentes vestimentas. Bien, ¿dónde estamos ahora? A continuación, en la siguiente clase habrá una extensa discusión muy interesante sobre 7 diferentes posibilidades
de cómo una causa se prepara para desencadenar un resultado. Así que vamos a tener 7 ideas diferentes acerca de cómo una causa se prepara para producir un resultado, y habrá una discusión muy interesante de todas las posibles variaciones sobre cómo se prepara una causa para producir un resultado. ¿Y qué significa eso? Vamos a discutir 7 diferentes posibilidades. Todas son imposibles. Las 7 posibilidades son imposibles. Iremos a eso a continuación. Solo para ponerte en contexto, déjame poner una marca aquí. Quiero darte algo de esperanza. Esto nos va a llevar al capítulo 21. Así que vamos a ir a discutir otro tema después de eso. Así que quédate. Hablaremos de 7 formas diferentes en las que una causa se prepara para producir un resultado, y entonces nos libraremos de este capítulo y pasaremos a otro capítulo muy rápidamente. Bien, de acuerdo, nos vemos en la próxima clase.